me sangran los oídos de escuchar tanta estupidez de comunistas en Cuba. Me sangran, los oídos me sangran. Hace unos días, 2 días más o menos, se realizó una marcha allá en Cuba, organizada por el Partido Comunista de Cuba, con Díaz-Canel Mario Bermúdez, al puesto a dedo sin casa de Cuba, presidente de Cuba, el presidente no electo por el pueblo de Cuba, en donde se reivindicaba el cese del bloqueo americano a Cuba, ¿ok? Y quería responder a esto. Escuchen, primeramente, yo voy a dar mi opinión después de eso. Cientos de miles de cubanos, encabezados por el líder comunista Raúl Castro y el presidente Miguel Díaz-Canel, protestaron el viernes frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana contra el bloqueo comercial de Washington. La marcha partió de la tribuna antiimperialista, una icónica explanada frente a la Embajada de Estados Unidos, ubicada sobre la costanera del malecón habanero. Marchamos ya para decir al gobierno de Estados Unidos: dejen al pueblo cubano vivir en paz. Abajo la injerencia, abajo el bloqueo, abajo las medidas coercitivas unilaterales contra Cuba, abajo la permanencia de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Díaz-Canel denunció que cuando se persiguen e impiden transacciones financieras se le está negando al pueblo de Cuba alimentos, medicinas, combustibles, bienes, suministros y mercancías esenciales para su supervivencia. La marcha se realizó exactamente un mes antes de que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca. Durante su primer mandato, Trump frenó el histórico acercamiento que ambos países habían iniciado en 2014 bajo el gobierno de Barack Obama. El magnate aplicó 243 medidas que reforzaron el embargo, vigente desde 1962, incluida la reincorporación de la isla a la lista negra estadounidense de países que patrocinan el terrorismo, junto con Irán y Corea del Norte. El demócrata Joe Biden apenas alivió esas sanciones y mantuvo a Cuba en esa lista, lo cual bloquea flujos financieros y económicos hacia la isla. Estamos por el cese del bloqueo y porque se mejoran las cosas aquí en Cuba. Prácticamente estamos ahogados por el imperialismo y necesitamos que nos abran las puertas para poder nosotros hacer comercio con todos los países del mundo. Este tipo de movilizaciones fueron iniciadas por Fidel Castro en 1980 y han sido organizadas en momentos de fuertes tensiones entre La Habana y Washington. Cuba atraviesa desde hace 4 años una profunda crisis económica, la peor en 3 décadas, con falta de alimentos y medicinas, frecuentes apagones y una ola de emigración sin precedentes. Primero, miren, primero, soy oriental, sí. Muchos me han escrito, es que tienes un acento de guajiro, tienes una forma de hablar se ve que eres oriental. ¿Tienen algún problema con los orientales? Porque quien dice eso no debe ser oriental. Entonces, yo creía que se había acabado el regionalismo en Cuba, porque con el odio con lo que ustedes me dicen, o con el que algunos me dicen, tú eres oriental porque se ha hablado de guajiro. Si soy un guajiro, ¿a ustedes qué les importa? Si soy oriental, ¿a ustedes qué les importa? Segundo, me da gracia porque, como dijo Eliezer Ávila, no hay ambulancias porque no hay combustible, ¿ok? No están funcionando bien las termoeléctricas, o de hecho ya ni siquiera funcionan las termoeléctricas porque no hay combustible, ¿ok? Entonces yo me pregunto, si no hay combustible, ¿por qué llevaron a todas esas personas allí a esa tribuna abierta allá en La Habana en guaguas y en guaguas y en más guaguas? Ómnibus. Para el que no sepa lo que es una guagua, es un ómnibus, ¿ok? Para eso sí hubo combustible. Por esos ómnibus sí hubo combustible. Pero no hay combustible para si su familiar o una amistad suya está padeciendo alguna enfermedad y necesita ser trasladado de urgencia a un hospital. Para esas personas no hay combustible, ¿verdad? Ahí no hay combustible. No hay combustible para poner a andar las termoeléctricas para que no hayan apagones en Cuba. Ahí falta combustible, pero si es para una tribuna abierta en contra del ficticio bloqueo a Cuba, ahí sí,
están helicópteros volando, porque las tomas aéreas no se toman con drones. En Cuba no hay drones, hay helicópteros, ¿ok? Entonces, para esos helicópteros, esos se pueden volar, ¿verdad? Pero espérense, los ómnibus que llevaron a todas esas personas allí también, ¿no? Miren, yo en Cuba participé en una marcha de esa, o quizás participé en más, probablemente, obligado por mi trabajo, y yo no tenía la posibilidad de hacer otra cosa, o sea, tenía la posibilidad de hacer otra cosa, pero era mi trabajo, era por donde me entraba el dinero a mí, ¿ok? Entonces tenía que ir obligado, porque por el trabajo me obligaban. Como hay una pila de jóvenes de eso ahí, obligado. Pero espérense una cosa, yo iba a las marchas esas, pero quedaba calladito, con tremenda cara de molestia, de tener que estar ahí. Y a muchas otras marchas no fui. Pero ahí yo veo gente en esas marchas que van y tocando ahí tambores o qué sé yo lo que sea. Y gente con una sonrisa de acá a acá. Gente que no tiene comida en su casa, porque esa gente no tiene comida en su casa. A esa gente que vive en su casa tiene tremendas horas de apagón. Y ahí están en la marcha. Con muy buen ánimo, ¿no? Porque parece que desayunaron. Yo sé que ese no es la mayoría del pueblo de Cuba, o eso es al menos lo que espero yo. Pero no es fácil. No es fácil. Entonces nada, ¿con qué se trasladaron hasta allí? Los comunistas ni lo van a reconocer, ni lo van a ver, pero le hablo a los comunistas de Cuba y a los comunistas de otro país, de cualquier otro país. ¿Cómo se trasladaron allí? Por arte de magia. Porque ellos no piensan, coño, lo trasladaron en ómnibus y los ómnibus necesitan gasolina para ir, combustible para moverse. Entonces, porque si eso no lo piensan, no lo quieren pensar. Entonces, dice Díaz-Canel, Mario Bermúdez, dejen al pueblo cubano vivir en paz, déjenlo ustedes vivir en paz. Miguel Mario Díaz-Canel, puesto a dedo, sin casa, déjenlos ustedes vivir en paz, mijo. No seas tan descarado, no sean todos ustedes tan descarados. Si los que no dejan al pueblo cubano vivir en paz son ustedes. Los que no lo dejan tener un negocio privado como Dios manda, protegido por la ley y la Constitución, son ustedes. Los que le quitan la propiedad privada a las personas y los que se las quitaron cuando triunfó la revolución fueron ustedes. Los que no dejaban vivir a mi padre cuando mi padre estaba vivo antes de que la COVID lo matara eran ustedes. Los inspectores que iban a ponerle miles de pesos de multa a mi papá eran ustedes. Los inspectores comunistas, los ustedes. Los policías que iban al almacén de mi padre a buscar cualquier cosa que se les viniera en gana, cualquier cosa. Cuando yo trabajaba con mi papá en el almacén, entraban los policías y cogían cualquier cosa. Cogían arroz, cogían fruta, cogían frijoles, cualquier cosa. Entonces, los que no dejaban vivir a mi papá tranquilo eran ustedes. La mercancía que no podía pasar por los puntos de control en Cuba, por los puntos de control policiales en Cuba, esa mercancía no podía pasar por culpa de ustedes que no la dejaban pasar. El que no puede criar lo que le dé la gana en Cuba son los cubanos por culpa de ustedes que no los dejan. Si yo crío vacas, yo no puedo, en Cuba, yo no puedo matar la vaca o para comérmela yo o para venderla. Y los que hacen que eso sea posible son ustedes que no lo permiten. No lo permiten. No sean tan descarados. No es el bloqueo. El bloqueo a Cuba no existe, que eso voy a hablar ahora. No existe. Son ustedes los que no nos dejan. O los que no dejan al pueblo cubano, porque ya yo no estoy en Cuba. Los que no me dejaron a mí. Y los que no dejan a los que están actualmente ahora en Cuba. Entonces, déjenlo vivir ustedes. Cambien la Constitución. Porque, no, mira, una persona que no pertenezca y que no esté de acuerdo con las ideas comunistas no puede formar parte de ninguna organización en Cuba. No puede ser jefe de nada en Cuba. Pero eso está en la Constitución comunista de ustedes. Eso está en la Constitución comunista de ustedes.
Entonces, quién coño es el que no deja vivir a las personas? ¿El gobierno de Estados Unidos? ¿A quién es el que se le hace acto de repudio en Cuba? ¿Quién es el que hace los actos de repudio en Cuba? ¿El pueblo de Estados Unidos? ¿El gobierno de Estados Unidos? ¿Es el que hace los actos de repudio por no ser comunista? No son tan descarados, chicos. Esa cara la tienen dura, hermano. La tienen dura. Sigo. Abajo la injerencia, abajo el bloqueo. Que no existe bloqueo. No existe bloqueo a Cuba. Existe un embargo económico. Un embargo económico. Existe ese embargo económico porque cuando triunfó la revolución, el Fidel y todo su ejército y todo el mundo acabó con todas las propiedades privadas y todas las empresas y cualquier cosa que se toparon de los Estados Unidos y de ciudadanos de España y de ciudadanos de Cuba, pero acabaron con todo. ¿Qué ustedes quieren que pase? Comunistas de Cuba y comunistas del mundo que me van a escribir, porque sé que me van a escribir porque son estúpidos, son hasta estúpidos. ¿Qué es lo que ustedes quieren que pase? Si llega alguien a tu casa y te roba todo y además te roba tu casa, ¿qué es lo que ustedes quieren que pase? ¿Qué es lo que ustedes quieren que pase? Tienen que llegar mis ciudadanos que están en otro país, que tienen empresas y que tienen de todo, ¿ok? Y llegan a mi país y me dicen, presidente, me robaron todo y me amenazaron a punta de pistola. ¿Qué ustedes quieren que yo haga? Le tengo que meter un bloqueo. Y es la medida más suave que hicieron. Porque si yo hubiese sido presidente, yo les meto al ejército para allá. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren? No sean tan descarados. Mira, sigo. Cuba en la lista de países patrocinados del terrorismo. ¿Y por qué? Claro, mío. Claro. ¿Qué quiere? Si tú quieres tumbarlo todo, si las bases del comunismo son la lucha contra las clases sociales y contra la propiedad privada. Y la propiedad privada empieza por tu propio cuerpo. Tu propio cuerpo es tu propia propiedad privada. Es tu primera propiedad privada. Y el comunismo lucha contra la propiedad privada. O sea, que lucha contra la decisión y el derecho que tiene cada ser humano a hacer con su cuerpo lo que le dé la gana. Además de luchar contra las clases sociales, que es una estupidez, que es una locura. Entonces, ¿cómo tú no quieres? Además de todas las otras cosas que han hecho y hacen, como matar de hambre un pueblo, matar de miseria un pueblo, hundir barcos cargados de personas que están tratando de huir de la isla. ¿Cómo tú no quieres que te metan en una isla patrocinadora del terrorismo? Es que estamos todos locos. Voy. Dice el otro cubano que pusieron a hablar. El cese del bloqueo y que se mejoren las cosas allá en Cuba. Ahogados por el imperialismo. Y necesitan que les abran las puertas. O sea, él dice que necesitamos. Yo digo que necesitan porque estoy hablando de él. Que necesitan que les abran las puertas a Cuba para poder hacer comercio con todos los países del mundo. Pero si Cuba comercia con todos los países del mundo ya Cuba comercia con todos los países. Cuba comercia, miren, yo estoy en Brasil. Cuba comercia con Brasil. Cuba comercia con Estados Unidos. El pollo que llega a Cuba es de Estados Unidos. Vean el nylon que dice Made in USA. Made in USA. Made in USA. Pero es que son ciegos también, además. O sea, que ven el paquete de pollo y ve que pone Made in USA, como lo dicen allá en Cuba, o como lo decimos allá en Cuba, y tiene la bandera americana grandona, así en el paquete, la bandera americana grandona. Y no. ¿De dónde viene eso? A saber, Dios sabrá. Cuba comercia con España. Cuba comercia con Estados Unidos. Cuba comercia con Países Bajos, Antigua Holanda. Cuba comercia con Portugal. Cuba comercia con Nicaragua. Cuba comercia con Chile. Cuba comercia con México. Cuba comercia con Colombia. Cuba comercia con su amiguita Venezuela. Cuba comercia con China. Cuba comercia con Rusia. ¿Hasta cuándo el descaro, hermano? Que los cubanos que estamos fuera, o las personas que al menos pensamos, no somos bobos, no somos estúpidos. Tenemos algo aquí arriba que nos ayuda a pensar. Entonces, yo sé que el trabajo de ustedes es hacer ver al resto del mundo como estúpidos, como ignorantes, pero no lo somos. Hay muchos que lo son, hay muchísimos que lo son.
Pero hermano, no puede ser. No puede ser que tú quieras comerciar con todos los países del mundo y ya comerciar con todo lo que yo te dije y se me quedan. Ah, comercian con Egipto también. Egipto. Sí. Voy. Comercian con todo el mundo. Entonces no sean tan descarados todos ustedes. Hasta aquí mi video de hoy. Espero que me escriban, comunistas, por favor, escríbanme. Escríbanme. Tengan valentía y pongan y pongan su foto de verdad y su nombre de verdad en sus comentarios. ¿Ok? Y escríbanme sin pena ninguna. Suscríbanse a mi canal, los que no lo estén, si les gusta mi contenido. Y espero los comentarios de todos aquellos que me van a apoyar y de todos aquellos que me van a criticar, porque siempre aparecen los que critican. Entonces los espero. Chao.